buenas tardes, buenos días, buenas noches, la hora que sean que nos estén siguiendo, compañeros y camaradas. Bienvenidos a Izquierda Debate, este programa de análisis, de discusión de la Unidad de las Izquierdas, en su emisión número 31. Estamos ahora en esta mesa con la compañera Luz María Mendoza, que es parte de la Unidad de las Izquierdas, y con nuestro invitado Pancho Muñoz, que ya presentará nuestra compañera. Este programa se da a partir y se da en el contexto del 9º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, que tuvo su realización aquí en la Ciudad de México, y en la cual participó la Unidad de las Izquierdas con muchas otras organizaciones de más de 20 países. Y el debate fue sumamente interesante, y eso es parte de lo que nos va a traer nuestro invitado a esta mesa de análisis. Pero para no alargar este asunto, pues le doy la palabra a la compañera Luz María para presentarnos a nuestro invitado. Sí, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a presentar a un militante chileno del PC chileno. Es un antiguo militante de larga data, estuvo en procesos muy interesantes, muy importantes y trascendentes para América Latina, como lo fue el proceso de la Unidad Popular y el posterior golpe militar en Chile. Él estuvo en el exilio, es doctor en Filosofía, Comunicación y Educación, con nivel de doctorado, es productor de documentales sobre la memoria histórica de América Latina, Nehuen Culturarte Producciones, y es músico, es un luchador social, y tiene mucho que decir acerca de todo este proceso. En el encuentro, pues obviamente se analizó toda la cuestión de la agresión permanente de décadas ya a la isla, a Cuba, pero surgieron ahí también otras realidades. El tema de Venezuela fue un tema permanente, el tema de Palestina, pero también en este caso el tema de Chile, por los procesos que tienen proximidad, como es el tema electoral. Entonces, bueno, sin más, vamos a dar inicio. Pero primero platícanos de ti, claro. Estimado Pancho Muñoz, esa trayectoria tan larga que has tenido. Ahorita, antes de iniciar el programa, nos decías, ¿cuándo ingresas al Partido Comunista en Chile? En el encuentro continental, nos decían algunos compañeros que nacieron al partido en cuanto nacieron. O sea, descendieron y llegaron a esta existencialidad y ya eran comunistas. Fíjate que lo comentaba ayer justamente con un compañero mientras viajaba, me mostraba parte de la ciudad, de que mi militancia empezó su origen a través de las elecciones del Reader Digest. ¿Se acuerdan de las elecciones sí, claro. del Reader Digest, esa revista sí. gringa? ¿Quién sabe si las generaciones jóvenes lo sepan? Las elecciones. Entonces, porque llegaba eso de manos de la persona que era el novio de mi única hermana. Uh-huh. Entonces el hombre leía y llegaba a eso y yo leo desde los 4 años, entonces todo lo que era libro para mí era atractivo. Y ahí aparecían estas elecciones y aparecían, yo fui como el Kremlin se apoderó de Cuba, yo fui prisionero de Castro, los barbudos del Caribe, en la sección de libros. Uh-huh. Y allí aparecían unas fotografías de un tal Lenin, un tanto calvo, con una barbita. Yo decía, qué malo este tipo, mira lo que hace. Y a la escuela donde iba, el señor que vendía maní afuera en un barquito de maní, tenía la misma cara de Lenin. En mi niñez lo veía igual, la barbita y pelada. Entonces yo me arrancaba porque me iba a llevar para Cuba. Acuérdate que los comunistas se comen las guaguas, claro, que es lo que decían. Entonces yo me arrancaba de él. Terminé la primaria y yo vengo de una familia muy conservadora desde el punto de vista religioso. Analfabeta política mi familia, pero muy religiosa, apostólica y romana. Entonces mamá, su único hijo, lo quería hacer cura y me metió de monaguillo. ¿Fuiste monaguillo? Sí, del tiempo de la misa en canto gregoriano y latino, ¿no? Yo me sé todo eso en latín, ¿no? Sí. Entonces termino la escuela primaria y mamá me mete al seminario menor para hacer el colegio. Y los curas allí se dan cuenta
ya al año, a los 2 años que yo leía, y cometieron el error de abrirme la biblioteca. Y adentro de la biblioteca yo me encuentro a Lenin, Marx y Engels, y empiezo a leer lo que entendía mi capacidad intelectiva de ese momento, de mis 14 años, y me di cuenta que frente a la teoría creacionista teníamos la teoría evolucionista, y que no había tal Dios que en 7 años hizo tal cosa. Me lo decía esta teoría, ¿no? Yo le encontré más sentido a esto. Y me salí del seminario. A los 14, 15 años me salí, me fui, y abandoné adentro los dioses y ángeles y arcángeles y no sé qué más hay, querubines, etcétera. Todo quedó ahí. Cerré la puerta esa y abrí la puerta de la Juventud Comunista de Chile, Comité Regional Maule, 500 kilómetros al sur de Santiago. Por lo tanto, el golpe para la familia fue bárbaro, ¿no? Claro. Porque era el primer comunista que tenían en la familia y que marchaba con ya la podían presumir. partido. Sí, claro. Y mi familia paupérrima, económicamente pobre, ¿no? Pisos de tierra, todo. Yo provengo de mis orígenes son de montaña. El abuelo hacía carbón en la montaña. Entonces, el hambre, el frío, la pobreza era nuestra eterna acompañante. Luego eso me hizo más mis lecturas, que la identificación de clase fuera, pero absoluta, ¿no? Claro. Y eso lo encuentro justamente en la Juventud Comunista en febrero de 1967. 67. A las semanas de la muerte de Violeta Parra, que murió el 5 de febrero del 67. Y el mismo año en que asesinaron al comandante Guevara. Todo este tiempo ha sido militante del Partido Comunista. Hasta el día de hoy. Nosotros los antiguos militantes nacimos al partido y más allá de nuestra existencialidad seguimos en el partido. Me he encontrado en países, por ejemplo, como en el que hoy vivo, donde se cambian de partido como cambiarse de ropa interior. Entonces, ¿dónde vives ahora? En Costa Rica. Entonces a mí me parece poco serio eso. Uno entra a un partido por convicciones. Los partidos no son bolsas de trabajo. Mi partido no, al menos. Entonces, permanezco ahí en todos estos años de militancia. Y luego, ¿qué pasó? Que vino la Unidad Popular, obviamente todo el apoyo al presidente Salvador Allende, médico pediatra, y nos encuentra el año 72, fue el 7º Congreso de la Juventud Comunista, donde vinieron compañeros de Vietnam, de todas partes, al 7º Congreso de la Juventud. Ahí estuvimos con Víctor Jara, en la Comisión de Cultura trabajando. Fue la única vez que estuve con Víctor, una semana. Al año siguiente estaba muerto. Septiembre del año siguiente, al 73, estaba muerto, y yo estaba en la cárcel, porque me detuvieron el 12 de septiembre del 73 a las 11:15 de la noche. Bueno, a mí y a un montón de compañeras y compañeros. Muchos cayeron, asesinados inmediatamente. Nosotros pasamos a las cárceles y tortura, 3 años y medio. Salí el 76, di la prueba de admisión nuevamente, me fui a la universidad. Me fui al norte, a la Universidad Católica, en Antofagasta. Cerraron la carrera, porque cerraron antropología, sociología, filosofía, todo lo que olía era a humanidades, a ciencias sociales. La dictadura lo descabezó planes de estudio, programas de asignatura. El rector de la universidad, después cuando cerraron la Católica en el norte, tuve que cambiar y me fui al sur, a la Universidad de Concepción, donde surgió el MIR. Miguel Enrique, ahí. Yo soy graduado de la UDECONCE, y el rector de la Universidad de Concepción era el teniente coronel en ejercicio Guillermo Clericus Echegoyen. Los rectores eran designados por el dictador y los decanos, ya sea en ejercicio o ya pensionados, jubilados. Y mi título está firmado por un teniente coronel. Claro. Sí, pues, entonces, ¿sabes lo que es tener una universidad dirigida por un teniente militarizada? Eso sí es militarización. Ajá. Exactamente. Entonces, bueno, me gradué en Filos el año 83, el 84 volví a caer, detenido, y tuve que salir del país. ¿Por qué te detuvieron en la segunda ocasión? Por lo mismo, ya teníamos el fichaje de... Nosotros éramos prisioneros de guerra.
En esa época, en una de las sesiones de tortura que me llevaron, no le voy a describir la tortura porque me voy a poner a llorar. Yo soy muy sensible. No. Entonces, en una de las sesiones que nos sacaban, y cuando a las horas, el tiempo lo perdíamos, uno pierde la noción de tiempo. Se me cayó un poco la venda, que no sé, una cosa horrible, olía muy feo. Al entrar al lugar donde nos tenían en la cárcel, que eran los aposentos, se me desprende un poco la venda y había una pizarra grande y ahí estaban los nombres nuestros y decía prisioneros de guerra. Y vos te preguntabas con tus 20, 21 años, yo cumplí mi mayoría de edad en la tortura. Decía, ¿de qué guerra, no? Así lo consideraban los militares. Doctrina de seguridad nacional. Claro. Conflicto de baja intensidad. Amigos, enemigos, todo eso es organizado por los norteamericanos, ¿no? Después yo ya caminando por el camino de la filosofía, empecé a buscar los fundamentos filosóficos, sociológicos, antropológicos, psicológicos y pedagógicos de la DSN, la Doctrina de Seguridad Nacional, de los conflictos de baja intensidad y de los documentos de Santa Fe. Y resulta que todos sus fundamentos están basados en filósofos, los mismos que nos enseñaban en la universidad, pero nunca nos dijeron que eran los ideólogos que sustentaban todo lo que es la tortura. Y estamos hablando de Herbert Spencer, de Thomas Hobbes, de Augusto Comte con el positivismo y el neopositivismo, el horroroso de Karl Popper, por ejemplo, el neopositivismo que se enseña en las universidades hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Te fijas? ¿Y quién cuestiona eso? Pues bien, caí y tuve que salir nuevamente del país. Viajé por varios lugares. Ecuador me dio refugio político. Quiero mucho ese país. Yo como que venía para acá, pero nosotros los comunistas somos muy disciplinados. Sí. En Chile nos dicen son cuadrados. No somos cuadrados, somos disciplinados. Entonces, las sugerencias, no voy a decir órdenes porque ahí van a decir si esto sí están a decir. No, las sugerencias del partido, todos los que puedan quedarse, que pueden salir, salgan, y los que salgan y pueden quedarse lo más cercano de Chile, quédense. Entonces algunos compas pasaron a Argentina, Uruguay, Bolivia, yo me quedé en Ecuador, o muchos de ellos pasaron a Cuba, pasaron acá, Europa, y los hijos de ellos luego pasaron a formarse en las escuelas militares, ¿no? Porque ahí fue una de nuestras situaciones que nuestra lucha era político-electoral en Chile. Y hasta el día de hoy. No era político-militar. Claro. Por lo tanto, nosotros no teníamos un aparato armado para defender al gobierno, la Unidad Popular. Y ese fue nuestro talón de Aquiles. Y por ahí nos dieron. Porque electoralmente nosotros íbamos cada vez subiendo, hasta alcanzar lo que en el gobierno de la Unidad Popular no alcanzamos. ¿Qué alcanzó el compañero presidente? ¿Qué logró con la votación que teníamos en esa época para que él fuera presidente? Solamente el Poder Ejecutivo y sus ministros, nada más. No teníamos el Poder Legislativo, era de la derecha. Nosotros somos bicamerales, como acá aparecen, ¿no? Diputados y senadores. Sí. Lo tenía la derecha. El poder religioso, la derecha. El poder educacional, la derecha. El poder económico, que es la base de todo, la derecha. El poder comunicacional, la derecha. Y, por supuesto, el poder militar. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que pasa al actual gobierno, no? Para saltar, el actual gobierno tiene solamente el poder ejecutivo, nada más. El presidente y sus ministros. No tiene ni el legislativo, tiene mayoría la derecha. Son 50 senadores y son 27 de derecha. Nos ganan siempre, por dos nos ganan, entonces ahí frenan todo, y en diputados igual nos ganan, y tienen todos los otros poderes, tienen el militar, el comunicacional, el educacional, el religioso, el judicial, el económico, etc. Entonces, ayer en el 73, nosotros íbamos subiendo desde el punto de vista político electoral por la formación política que hacían los partidos políticos en Chile, que conformábamos la Unidad Popular, como los movimientos políticos. Entonces teníamos una ciudadanía preparada, el obrero, el campesino preparado, ideológica y política, y por ende orgánicamente. Vos escuchás ahora
a obreros, escuchás a juventud hoy y la comparás. No sé si han visto la batalla de Chile en sus 4 versiones, está en YouTube. Observen el discurso del obrero de ayer Nada que ver. al de hoy. Nada que ver. El discurso del dirigente estudiantil de primaria, secundaria, universitaria de ayer al de hoy. El del diputado de ayer al de hoy. ¿Observas mucha despolitización? Obviamente, eso ha sido un éxito. Ese fue un éxito de la dictadura. Y acuérdense, yo soy profesor de universidad, que los procesos educacionales se miden cada 2 generaciones. Y una generación la componen 20 años. Por lo tanto, cada 40 años se ve el resultado de cómo fueron formados o deformados los cerebros de los estudiantes desde la primaria hasta posgrado. Y ahora nosotros podemos hacer la evaluación de la educación chilena de la dictadura. Un éxito. Despolitización, desculturización. ¿Ah? La llegada de Milton Friedman con todo su ejército de ingenieros comerciales. Ya saben que nosotros fuimos el conejillo de India de los tratados de libre comercio y del liberalismo y de todas las en Chile. políticas Justamente, ya se probó todo eso. ¿Te fijas? Entonces, bueno, tuve que salir, me quedé aposenté en Ecuador. El año 86 era el año decisivo, dijo el partido, ahora cae el 86 porque ya habíamos formado un aparato armado, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el 14 de diciembre del 83, con 4 militares que se probaron en Nicaragua. Previo al plebiscito. Sí, claro. Claro. Entonces, y en Bulgaria, y en Rusia, y en Vietnam, etcétera, y en El Salvador. Entonces, con esos cuadros, después de la insurrección final, ingresaron a Chile. Y se formó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Por lo tanto, el año 86 era el año decisivo. Caía el dictador por movilización social apoyada no solamente por una lucha político-electoral, sino por una lucha también militar. Y lo militar tiene que estar siempre subordinado a lo político. Por eso es político-militar. Si nosotros colocamos lo militar primero y no hay formación, orientación política, se nos viene abajo. Todo. Pues bien, entonces la sugerencia del partido dijo, todos los que puedan entrar el 86, entren, porque es el año que cae el dictador. Y yo disciplinado entré de Ecuador. Entré en julio, me acuerdo, el 11 de julio del 86. Me fui. Tienes muy buena memoria. Magnífica memoria. Será la filosofía. Claro. Porque Alzheimer todavía no, o sí, no sé, uno debe estar expuesto a todo eso. Bueno, entró en julio y en agosto encuentran los arsenales. ¿Te acuerdan que ya, sí. 60, 80 toneladas de armas, que son las armas que dejaron los gringos en Vietnam? Y el gobierno vietnamita le dice al comandante Fidel, mire comandante, tenemos todas estas armas. Bueno, dejaron hospitales completos los gringos cuando arrancaron, ¿no? En mayo del 75, de ahí de Vietnam. No sabía que eran de origen. Sí, entonces dejaron todo eso botado. Entonces Vietnam se lo ofrece a Cuba. Y Cuba dijo, pero nosotros no, quien lo necesite es Chile. Y llama al partido, a nuestro secretario general, Luis Corbalán. Mira, esto es lo que hay. Hay armas, ¿las quieren? Entonces el partido dijo, bienvenida, venga. Y entonces se armó una operación, que eso está para otra tremenda entrevista larga, cómo ingresaron las armas al país en barcos cubanos. Pues hay que anotarla esa. En barcos cubanos ingresaron. Entonces, pero ya los lugareños habían entrado en una sospecha de que esos quiénes son, una empresa ficticia, todo eso, ¿no? Y yo con uno de los compas que dirigía ahí, ya no está el compañero físicamente, podemos decir su nombre, Sergio Bushman. Estuve con él en Nicaragua en muchas actividades. Y ahí lo conocí a Sergio. Y después me lo encuentro que era uno de los compas que estaba al mando también junto a otro compañero de esa internación de armas. La cosa es que nos agarran esas armas, otras se lograron salvar. En la televisión le preguntaban a nuestro secretario general, oiga, pero esas no son todas las armas. Y las otras que no se encuentran, ¿qué van a hacer? Las vamos a guardar por si las moscas. No se me olvide esa palabra de nuestro compañero, por si las moscas. Y por ahí deben estar en algún lugar guardadas. ¿Todavía? Sí, están por si las moscas. Pues. Claro. Las moscas siguen rodeando. Sí, por si cambia el contexto histórico-cultural, bueno, algo habrá por ahí, ¿no?
Pues entonces yo entro, encuentran el arsenal en agosto y por lo tanto la primera forma de ajusticiar al tirano tuvo que caer, porque se iba a justiciar como cayó el general español ese, el Carrera Blanco, como se llama, que voló como 50 metros por los aires. Bueno, ahí descubrieron todos los militares, se llevaban los TNT, dinamita, todo eso, perdimos. Hubo que cambiar, los compadres del frente tuvieron que cambiar en una semana eso. Y se planeó el atentado del 86. Y entonces cuando lo que se demostró con el atentado de que la dictadura no era inmunes, que tenían flancos débiles, claro, y que perfectamente se podían atacar. No se cumplió el propósito de justiciar al tirano, pero se demostró de que el pueblo armado, organizado y políticamente dirigido puede perfectamente revertir situaciones. Pero empezó la persecución al interior. Contra muchas compas y obviamente contra quienes ya estábamos pillados, y los que habían entrado salió. Dije, bueno, todos los que entraron de junio para adelante, ¿dónde están? Y ahí estaba yo y volví a caer otra vez. Hasta abril del 87. Y ahí ya tuve que salir definitivamente. Eso por primera parte. Muy bien. Y bueno, precisamente por eso era importante empezar con tu trayectoria, porque finalmente no es una trayectoria individual, sino colectiva, social, la de todo un pueblo que ha luchado. Y eso ese contexto y esa trayectoria que nos narras, pues nos hace entender por qué tuvieron que ceder con el tema del plebiscito, por qué vino todo el periodo ya democrático a partir de ahí. Pero bueno, Chile de todas formas siguió en las políticas neoliberales y ha habido recién gobiernos de izquierda, pero eso todavía nos merece análisis, ¿no? Precisamente ahí tenemos una pregunta, ¿no? Sobre las próximas elecciones. Sobre las próximas elecciones, ¿qué perspectivas ves en esto que te digo que estuvo latente en el encuentro de solidaridad con Cuba? Estuvo latente a nivel de la región este avance de las derechas. ¿Qué perspectivas ves para Chile en ese sentido? Con la candidata que hay, que nos decías en algún momento que es candidata de ¿cuántos partidos? ¿De una coalición? De 9 partidos, ¿no? Sí, de 9. Janet Jara Román, compañera nuestra, abogada, administradora de empresa, profesora universitaria. Pues ella viene de una población obrera. Tiene estrato obrero como cada uno de nosotros. Su padre mecánico, su madre trabajadora de casas, haciéndolas en casa, y es la mayor de 5 hermanos. Temporera, recogiendo frutas. Sus orígenes son humildes económicamente. Y muy temprano, casi como cuando yo ingresé, 14, 15 años a la Juventud Comunista, ella nació mucho después de la Unidad Popular. Bueno, no tanto después, pero ella se integra a los 14, 15 años a la Juventud Comunista y ahí empieza su formación. Y obviamente su identificación de clase social ya la todavía en la dictadura, ¿no? Le toca eso. Sí, claro. Entonces, estudió en la Universidad de Santiago, ayer la UTE, la Universidad Técnica, donde trabajaba Víctor. Cuando digo Víctor Jara, se entiende, ¿no? Entonces, fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, se gradúa, bueno, estudia Derecho, se gradúa también, hace maestría y empezó a trabajar en el registro civil y luego en el gobierno de Bachelet fue subsecretaria de Previsión Social. Entonces empezó a conocer el Estado por dentro, cómo trabaja eso. Luego viene este gobierno y antes de llegar a este gobierno, bueno, yo me fui a Chile y me pilló la pandemia allá, y tuve que quedarme. Entonces colaboraba con Canal 2 en un programa denominado Pauta Libre. Entonces estaba de lunes a viernes en el set entrevistando
porque me tocaron las elecciones del 2021 y el plebiscito del 2022. ¿Ah? Y las elecciones del 2021 entonces eran de alcaldes, regidores, cores, gobernadores y luego diputados, senadores y presidenciales en noviembre. Pero antes hubo otra. Además nos tocaron las primarias. ¿Ah? Entonces, donde fue nuestro compañero Daniel Jadwe, tremendo alcalde de Recoleta, fue el que inició las 1000 guitarras para Víctor Jara. No sé si las han visto, está todo ahí en YouTube. 1000 guitarras para Víctor Jara. Tremendo cuadro nuestro. Iba justamente con Gabriel Boric a disputar la primaria. Y Gabriel Boric no tenía las firmas necesarias. Nosotros como partido estábamos ya... No había necesario, no era necesidad buscar firma, pero Gabriel sí tuvo la necesidad. ¿Por qué fue Gabriel? Gabriel viene del mundo estudiantil junto con la Camila Vallejo, la Carol Cariola, otros compas, y en Chile por constitución el candidato a presidente tenía que tener 35 años. Y el único que tenía 35 años de ese grupo era él, porque la Camila era menor, Carol también. Entonces, el único que podía hacer era él, pero le faltaban las firmas. Y reunió las firmas. Y nosotros, obviamente, apoyando a Daniel, y el acuerdo era que quien de los dos ganara la primaria, obviamente, apoyaba al otro. Okay. ¿Ah? Bueno, ganó Boric. Porque había que frenar al comunista Daniel Jadwe. No, ¿cómo iba a ser un presidente comunista en Chile? Eso no se ha dado jamás, ¿no? Hemos tenido candidatos de partido, Gladys Marín, Elías Laferte, pero que en el contexto actual fuera presidente Daniel Jadwe, no podía ser, la derecha no podía aceptar eso. Entonces mandó a mucha de su gente a votar por Gabriel Boric. ¿Ah? Y de hecho, las estadísticas nos apuntan a que la gran mayoría de votos que sacó Boric en Santiago fue en las comunas de los ricos, de la burguesía, para frenar a Daniel Jadwe. Entonces, imagínate, bueno, eso se dio y fue Boric, obviamente, votamos por Boric, y se aprobó un programa común, porque allí lo más importante no es la persona, es el programa. Eso lo tenemos muy claro los comunistas. Entonces, si hay un conciliábulo de orgánicas partidarias o movimiento, se nos colocamos de acuerdo en el programa y luego vemos al candidato, que tiene que colocar en ejercicio ese programa. Y así fue como llegamos a las elecciones de noviembre del 21, y habían varios candidatos de izquierda, porque la izquierda estaba dividida. Y cuando la izquierda se divide, ¿quién gana? La derecha. Claro. Entonces eso no lo entendieron nuestros compañeros en Chile. Nosotros siempre los comunistas hemos llamado a la unidad sin exclusiones y unidad en la diversidad, o sea, cada uno con sus elementos comunes, pero se unen aquí. Eso no fue posible en la primera vuelta del 21, y obviamente esa primera vuelta la gana José Antonio Kast, hijo de un criminal de guerra nazi, de las SS, que escaparon por la ruta de las ratas, ¿se acuerdan? 1946, cuando terminó y se aposentan en el sur, Chile, Argentina, Uruguay, etc. Y este tipo queda sobre en votación que Gabriel Boric. Fue un primer golpe que nos dimos, ¿no? Pero ahí nuestros compañeros de izquierda, hablamos Partido Radical, Socialista, PPD, etc., dijeron, bueno, hay que frenar al fascismo. ¿Cómo vamos a tener al fascismo? Entonces ahí ya se unieron a votar por Boric, y Boric ganó con un 55 punto y tanto. Algunos a lo mejor con cierta reticencia, pero no había otra posibilidad. No podíamos llamar a no votar porque era hacerle el juego a la derecha, e iba a ganar José Antonio Kast. Había que obligatoriamente, porque quien tiene preformación política y compromiso político y disciplina política tenía que entender eso. Claro. Y se votó entonces por Boric, y Boric fue el presidente. Pero, ya te dije, ganó solamente el Poder Ejecutivo, claro, nada más. Pero, y ahora la circunstancia es que una comunista
Sí. Una militante del PC va a la candidatura. ¿Viste? Y en eso nos pilla, bueno, había que cambiar la Constitución, que el cambio de Constitución fue la lucha de los estudiantes de secundaria y universitario en Chile, en octubre, acuérdense, del 2018. Sí, no, del 2018, no. 11. Estoy perdido. No, 18, 20. No, sí, está bien, antes de la pandemia. Sí. Entonces, y se empieza entonces a fraguar en el pueblo chileno la idea de ya votar la Constitución pinochetista. Porque es un atado, esa es una camisa de fuerza. La Constitución de 1980. Del 80, es un atado, así te tienen amarrado. Gobierno que llega hasta atado. A la derecha, fascinado, ¿no? Pero para los cambios populares, es una camisa de fuerza. Claro. Entonces había que votar eso. Y se arma esta Constitución. Y ahí es lo que les contaba abajo. Por primera vez en el planeta Tierra se arma una Constitución de 155 personas de todos los estratos sociales y de muchos partidos, donde era paritaria, mitad mujeres, mitad hombres. En el Congreso. No, para redactar la Constitución. Ya. Para redactar la Constitución. Entonces, una Constitución maravillosa, era única. Pero no ganaron, por desinformación. Porque hasta ese momento el voto era voluntario, Pinochet lo puso voluntario. Más toda la educación formal, informal y no formal de la dictadura despolitizó a las actuales generaciones y a las nuevas generaciones. No hay filosofía, no hay educación cívica, todo eso no está en las aulas. Eso lo hacen en las poblaciones o quienes militan en movimientos o partidos. Allí se forman. Pero desde el punto de vista del Estado, no es su preocupación. Hacer ciudadanos, ¿no? Hacer ovejas, rebaños de ovejas para ser conducidos fácil al matadero. Pues bien, entonces, bueno, perdimos eso. Al año siguiente se vuelve con la idea de la Constitución y ganan los republicanos, un partido que recién naciente, fascista, horrorosamente fascista, formado por este Kast. Y gana la mayoría de los 155 que iban a redactar la Constitución, la mayoría la tenían ellos. Hicieron una Constitución horrorosa y ahí sí tuvimos que votar en contra. Claro. Entonces no hay atisbos, ni en este gobierno actual, ni en el que viene, al menos de si es que gana la izquierda en Chile, de nuevamente entrar a conversar una nueva Constitución. A menos para el próximo gobierno, si fuera de izquierda, no va a haber conversación de Constitución, salvo que haya movilización social y se presione, y en ese momento el gobierno lo va a hacer, obviamente. Entonces, no hay posibilidad de levantar una nueva Constitución. Vamos a tener que seguir otro año más. Acuérdense que las Constituciones tienen de vida 40, 50 años. Claro. ¿Ya? Y esta ya pasó. Entonces, no hay posibilidad de nueva Constitución. Viene, se termina el gobierno actual, en marzo tienen que entregar, y ahora en noviembre vienen las elecciones. Elecciones de diputados, senadores y presidenciales. Entonces hubo unas primarias este año en que los partidos del oficialismo, de quienes están en el gobierno ahora, porque los que votaron por Boric después fueron integrados como ministros y se fueron integrando y están participando en este conglomerado de 9 partidos. Entonces hubo primarias, se presentaron 4 candidatos del oficialismo. Entre ellos, la única del Partido Comunista, Janet Jara Román. Y tremenda sorpresa, nosotros no nos esperábamos, y menos ella, que ganó. ¿No se lo esperaban? No. Nosotros esperábamos de que iban a ganar los compañeros del PPD, con Carolina Toá, la hija del ministro José Toá, que fue de Allende, ministro del Interior y de Defensa. Pensamos que ella iba a ganar. Entonces fue una tremenda sorpresa cuando nos pusimos un 60 y tantos %. ¿Y a qué se debe, según ustedes lo evalúan ahorita, esa victoria en las primarias? El carisma de Janet Jara. El pueblo se identificó con ella. Porque es temporera, trabajó sacando fruta, con palas, sacó... Fue líder sindical también. Sí, fue sindicalista. Es pueblo puro, su forma de expresión, de vestirse, todo. Ahora, la imagen de los publicistas, mira, tenés que vestirte de esta forma. Vos sabés cómo se trabaja eso en marketing político, ¿no? Se le han obligado a vestirse, a cortarse el pelo de tal forma, todas esas cosas. Pero
en su interior ella es pueblo, y entonces tiene una identificación con el pueblo, una llegada. Además, es por primera vez que una candidata llega, estoy hablando de mujer, que llegue desde las raíces del pueblo. Y la derecha va dividida en 3. Sí, afortunadamente. Son 8 candidatos que hay en este momento. Aquí hay una pregunta obligada, ya que mencionas a la candidata. No podemos dejar de soslayar si mencionas toda esta conciencia de clase de ella, sus raíces de pueblo, en fin, el carisma, que es muy importante. ¿Cómo podemos analizar las declaraciones que hizo en relación a Cuba, en relación a Venezuela? Se dice que se sacaron de contexto, pero yo creo que es obligado aclararlo si fueron sacadas de contexto y qué fundamentos tuvo para tales expresiones. Para los amigos de aquí de las audiencias en México, que nos llegan como que Chile es algo así como más lejano. O sea, solamente quienes están en universidades, quienes tienen este interés, pero la mayoría de la población, pues Chile resulta distante en México. Entonces sí quisiera que nos comentaras aquí esta pregunta que me resulta obligada. Sí, para allá íbamos, qué bueno que nos la adelantas, está bien. Entonces, fue sorpresa eso de las primarias, y fue sorpresa también las declaraciones de la compañera Janet Jara. Cuando ella gana las primarias, frente a lo que vos estás diciendo, las declaraciones frente a Cuba y frente a Venezuela, fue una sorpresa que nos llevamos cantidades de militantes. Siendo ella como... No lo esperábamos, siendo ella militante y siendo de la comisión política del partido UNASUR. No lo esperábamos. Esperábamos que, porque el anticomunismo que apareció ahora es inmenso. Ya te digo, todos los medios de comunicación son todos de derecha. Y van 8 candidatos, decíamos, y este CAS que va nuevamente tiene granjas de bots, granjas. Eso es horroroso, la desinformación. Pero ustedes saben lo que son los bots, son personas que no existen, pero existen. Están ahí con un número y un nombre ficticio, pero no existe en la realidad. Entonces, cuando ella es elegida en las primarias, ella deja en ese momento de ser candidata del Partido Comunista. Hasta las primarias fue la candidata del partido, porque iba la candidata del PPD, Carolina Toá, y 2 candidatos más que iban representando a su partido y apoyados por otros partidos. Entonces, pero cuando ella gana las primarias, deja de ser la candidata del Partido Comunista a la presidencia de Chile y pasa a ser la candidata de los 9 partidos. De Unidad por Chile. Sí, entonces el programa que ella llevaba tiene que nutrirse de este partido, de este, y recoger entonces las inquietudes de ellos, y dentro de esos partidos hay partidos anti-Venezuela y anti-Nicaragua. Entonces fue sorpresa para mucha gente cuando las preguntas, porque le preguntan a ella a dónde va y qué, y Cuba es democrática, y Cuba es dictadura, y Venezuela es dictadura, opine, pero ya, y Miguel Díaz-Canel es un dictador, pero ya, así. Presionada por eso, por otras cosas, por el resto de los partidos, por ganar votos, y ella al comienzo de las primeras declaraciones dijo, bueno, sí, pero el concepto de democracia en Cuba es distinto al que tenemos para acá. Bueno, iba bien, ¿no? Iba bien, porque no hay un solo concepto de democracia, hay muchos conceptos de democracia, como de libertad, como de amor, etc. Es un universo de eso, porque el concepto de democracia que es el concepto de democracia burguesa. Pero ¿y la democracia popular? ¿Y la democracia de los pueblos originarios? Por ejemplo. Ella al comienzo sí, nosotros está bien, pero la fueron arrinconando, y no sé qué pasó, ya esto es una opinión estrictamente personal, su equipo de asesores no sé qué falló ahí. Yo digo de acá como caminante y trabajador de la filosofía, ¿por qué no usó siquiera la lógica aristotélica y las falacias? Y aquí lo he planteado, porque son falacias, la pregunta compleja, falacias ad baculum, falacias ad vericundiam, y nadie se ha pronunciado sobre eso, porque si vos me haces una falacia y la pregunta compleja, yo no te la voy a responder. Primero te voy a decir, ¿vos estudiaste periodismo? Sí. ¿Estudiaste lógica siquiera clásica? No. Entonces primero han de estudiar para que aprendas a hacer preguntas. Porque las falacias es
Es un argumento contra la lógica, rompe todas las reglas lógicas. Entonces, yo lo digo muy fuerte en Chile, es como descender a las alcantarillas, hacer preguntas desde las alcantarillas. Y si uno responde una pregunta falaz, uno tiene que descender a las alcantarillas. Es una trampa. Obvio, pues, yo no voy a trampa. descender a la alcantarilla. Entonces, sí, la compañera se ha referido así y a Venezuela lo ha dicho sin ningún tapujo. Es una dictadura. ¿Eso nos duele? Claro que nos duele. Claro. Entonces, el partido... me imagino la comisión política, porque le pedía la renuncia al partido, la derecha renuncia al partido, porque tú eres comunista. Y ¿La derecha le exige? Sí, claro. E incluso el fuego amigo del partido es que renuncia, pero ella no puede, por jurisprudencia no puede, porque ya está en el servicio electoral y se inscribió como partido comunista. No puede renunciar, ella no quiere renunciar. Entonces no debe renunciar. Ella lo sabe eso. Pero ha pisado el anzuelo, ha tomado el anzuelo que le ha tirado por presiones, por muchas cosas. Uno dice para ganar más votos, para ampliar un horizonte más, pero es que eso nos ha traído problemas a nosotros. No, por supuesto. Nos ha traído problemas. ¿Qué perspectivas ves, Pancho? O sea, estas declaraciones pues están ahorita en pleno periodo de campaña electoral. ¿Qué perspectivas ves? ¿Le suma votos de la derecha? ¿Le resta votos de la izquierda? ¿Cómo ves que pueda llegar finalmente? En Chile tenemos dos escenarios en este momento frente a Janet, a la compañera Janet Jara Román. No, lo ideal sería ganar en primera vuelta, pero no vamos a ganar, porque ahí nos ahorramos todo. No vamos a ganar en primera vuelta. Es una utopía así lejana que tenemos. ¿Tú lo ves difícil ganar en la primera vuelta? Sí. Ahora, hay un ligero atisbo de que ojalá pudiéramos conservar el 55% de los votos que ganó Boric, que se tradujeran a Janet y listo. No hay segunda vuelta. Y se terminó y ganamos en primera vuelta. Necesitan el 40%, ¿no? Como mínimo para... 50 más 1. 50 más 1. Entonces, es una lucha inmensa que hay ahí. Ojalá se pueda hacer en primera vuelta. Pero si pasamos a segunda vuelta, se va a tornar muy peleagudo. ¿Por qué crees que no se gana en primera vuelta? ¿Cuáles serían las circunstancias que impedirían el eso? Anticomunismo, que los medios de comunicación están. Y ahí está Cuba y Venezuela, no se estaba viendo aquí. Pero un tipo, Tomás Moschetti se llama, es un empresario de las comunicaciones, horroroso, de Radio Bio, como muchos de esos empresarios. Por si acaso lo siguen, es horroroso. Y solo pregunta por Cuba y Venezuela. Y si vos no estás armado frente a eso y frente a un instigador o un inquisidor, porque es un inquisidor, y maneja medios que lo ven en todas partes y tiene llegada, hombre, y frente a un pueblo que no está educado ideológica ni políticamente, obviamente eso llega, porque llegan por las emociones, llegan por la sensibilidad, porque son argumentos falaces, y las falacias no apuntan a la razón, apuntan a la sensación, a lo agradable o desagradable que algo te pueda producir. No pasa por aquí. Y eso lo sabe muy bien el sistema actual. Por eso nos llena de puros programas fatuos, basofia, inocuos e inicuos, que no nada dicen, y canciones, etc. Entonces, en una campaña electoral se van con todo con eso. Y eso está pasando en este momento en el país. Nosotros como partido estamos, como lo dijo nuestro presidente, Lautaro Carmona, estamos hasta los huesos con Janet Jara, a pesar de las declaraciones. A pesar de las declaraciones. Declaraciones que se pueden entender frente a ese clima anticomunista. Sí, entonces ahí hay muchos análisis que hacer, y además, de acuerdo a la Constitución chilena, el que lleva la opinión internacional, las relaciones internacionales, es el presidente del país. Puede escuchar sugerencias y puede tomarla en cuenta o no tomarla en cuenta. No hay un comité político, pero para el interior, pero no para el exterior. El presidente, el actual, por ejemplo, puede escuchar a su comité político y allí está el partido y le puede decir, no, pero oiga, cierre la boca frente a Cuba, frente a Nicaragua, frente a Venezuela, ¿por qué salió con el de Ucrania?
pero son decisiones de él, la Constitución la autoriza. Entonces, y sobre Nicaragua, la compañera Janet no se ha pronunciado porque no le han preguntado. Porque no, exacto. Y si le pregunta, dice, mi temor, yo me relaciono con los compañeros de Nicaragua todos los días, compañero. Yo tengo que ir ahora a Nicaragua. Entonces yo planteaba, oiga, pero yo estoy en un lío. Me decían, compa de allá, no queremos estar en tu pellejo, Pancho. Sí, es una situación muy compleja. Entonces, si eso está complejo. Pues nos queda clara las dificultades hacia la primera vuelta. Pongamos que se avanza a la segunda vuelta, pero tú decías, será peliagudo el tema de la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque tenemos algunos elementos que estamos contando hace varios años en ellos, y uno de ellos es la fuerte votación de la migración venezolana. Migraron hacia el sur porque Piñera les abrió la puerta en Cúcuta y les dio visa, pero llegando inmediatamente. Son 800.000 votos de venezolanos, sin contar los migrantes colombianos, ecuatorianos, haitianos, peruanos, etc. Pero el grueso es Venezuela, y todo ese grueso de venezolanos que emigraron al sur, en su gran mayoría son anti-Maduro, anticomandante Chávez, anti-gobierno bolivariano. 800.000 venezolanos que pueden votar. Pueden decidir, pueden dar vuelta la elección. Perfectamente, y están organizados por la UDI, que es la Unión Democrática Independiente en Chile, por los republicanos, que es el partido de Kast, por Renovación Nacional, que es el partido de la Evelyn Matei, que es otra candidata. La Evelyn Matei es hija del general Matei de la Junta Militar de Pinochet. Y hay otro fascista, Kaiser, se me acaba de olvidar el nombre, pero son apellidos, son los tres alemanes. Los tres alemanes de la derecha. Qué lindura, ¿no? ¿Sí? Fíjate. Entonces ellos perfectamente nos pueden dar vuelta a fin de año, porque corre mucho dinero y la izquierda nos preciamos por ser sin dinero. Las elecciones, las votaciones las hacemos con lo que hay. Entonces, pero la derecha maneja mucho, no, que tienen el poder económico, ellos son los bancos, todos los medios, tienen todo eso. Entonces tenemos esa situación. ¿No? Además contamos en contra con el voto obligatorio. Pinochet lo hizo en su constitución de que fuera voluntario. Se logró revertir en estos gobiernos, y sobre todo en de que volviera a ser obligatorio. Tienen una multa si no votan. Y cuando vos te llevan obligado a votar, y sobre todo si no tienes formación ideológica, política, y por lo tanto no tienes conexión orgánica, siquiera, votas en contra de quien te está obligando, ¿no? Y ese es otro punto. Entonces están viendo, Janet Jara es lo mismo que Boric, es la continuación de Boric. Entonces, y todo está a bajar todo el gobierno de Boric para que llegue al suelo. Y bueno, miren, nos tienen al suelo, por lo tanto el gobierno de Janet Jara no va a seguir no va a empobrecer más. Y Chile no se ha empobrecido. Janet Jara fue la que en Chile se trabajan 40 horas. Y eso por obra de Janet Jara, ministra del Trabajo. Sí, las pensiones subieron ostensiblemente, las horrorosas AFP, no sé si aquí existe eso, la administradora de fondo de pensiones. Sí. Entonces, porque esa la formó José Piñera, el hermano de Piñera. Es un robo al trabajador, pero horroroso. Pensiones de 80, 100, 150 mil pesos. Cuando hablo, más o menos lleva el dólar a 1.000 pesos, porque está a 980 y tanto. O sea, si hablas de 150.000, 200.000 pesos de pensión, son $200 de pensión. Y Chile es un país caro, terriblemente caro. Entonces, son pensiones de miseria, de hambre. Con Janet Jara subieron. Van en 500 y tantos mil. El salario mínimo, igual, 500 y tantos mil. Y si se está planteando ya no un salario mínimo, sino un salario vital que sirva para la vida de 750.000. Si lo llevas a dólares, $750. Reformas que hay que decir para nuestro público, cuando ella estaba en el Ministerio del Trabajo. Ministerio del Trabajo de este gobierno. Esas cosas, más leyes contra el acoso laboral, contra el acoso sexual, la ley Papito Corazón,
que esa nos llega a nosotros los hombres, porque Chile no deja de ser machista, ¿no? No sé cuánto es el machismo aquí en México, bastante alto. Bastante. ¿Ah? Entonces todo eso hay que irlo bajando. Un militante no puede ser machista, ¿cómo es eso? ¿Ah? Entonces, no, anótese. Igualdad. Entonces para quienes estamos acá, que somos no, eso, y sobre todo para quienes tenemos cierta formación política y nos consideramos cuadro, eso va contra nuestro principio. No puede ser. Entonces, la ley Papito Corazón, que se llamó en Chile, es porque hacíamos bebés y nos íbamos, pues, y la mamá tenía que ir con todo y no se pagaba pensión. ¿Se le llama Papito Corazón de manera coloquial? Pero sí, la ley es conocida así. Pero obligar, eso se traduce en obligar a los hombres a hacerse responsable de alimentar al hijo o a la hija que engendraron. Independientemente de... Obviamente. No se cualquier iban. circunstancia. Pero son miles de millones y la ley Papito Corazón está vigente. La ley Cholito, por ejemplo, Cholito era un perro que mataron, se conoce como ley Cholito, defensa de los animales. Entonces, esa ley ha sido puesta en este gobierno. Es decir, desde el punto de vista de política nacional, hemos conseguido en el campo de recuperación de derechos conculcado por la dictadura y obtención de nuevos derechos gracias al actual gobierno. Tenemos cierta discrepancia en política internacional del actual gobierno, que es lo mismo que tenemos con la compañera Janet, en frente a Cuba, frente a Venezuela. Y reitero, menos mal que no le han preguntado por Nicaragua, porque ahí me van a meter en un lío bárbaro. Pero al final del día el votante va a observar esas reformas. Justamente, ese es el fuerte de ella también, aparte de su estrato, que es el nuestro proletario, desde su simpatía, aparte de eso. Entonces, eso juega a favor de ella. Y todo eso lo terminaría Kast. Todo eso completito. Claro, imagínate, se está planteando un salario vital de 750 en su dólares. Primer año acabaría con justamente. Todo. Sí. Inmediatamente. Entonces, eso se está haciendo mucha presión. Y la gente pensionada, jubilada, el adulto mayor dice, oye, pero ahora mira cómo nos ha subido la pensión y en enero vuelve a subir. Y terminan de subir el 2027. Que el 2027 me va a tocar que me suban la pensión a mí. Entonces no alcancé porque todavía soy muy joven. Pero, seguramente. Sí, entonces, pero ya el 2027 alcanzo el tope, porque la idea era que fuera más alta, pero hubo que negociar con la derecha. Entonces en eso tira ya flor con la derecha que se podía negociar. Entonces, conseguirse votos de diputados y senadores para poder pactar, bueno, pero esto es mucho, si cortan acá, ya eran unas negociaciones. No fue lo ideal, pero algo se logró. ¿Te fijas? Entonces, esos son puntos a favor que pueden jugar en bien de que Janet Jara, ojalá ganáramos primera vuelta, y si no vamos a pasar con Kast a segunda, que en segunda vuelta ganamos. La derecha dice, no, en segunda vuelta pierde Janet Jara. Y eso es lo que se está publicitando por todos los medios, inoculando sus supuestas previsiones en el inconsciente colectivo de la gente, ¿no es cierto? Para que, desde el punto de vista de la sociología falsas, sí, y todo. De la sociología social, se inocule eso de que no puede seguir esto. Entonces eso está en una lucha, el partido está completo y todos los otros partidos están... Mira, la otra cosa que se está viendo muy fuerte desde las primarias, de que no basta sacar a un presidente o una presidenta de izquierda, si no se saca también un parlamento de izquierda. Porque vos llevas un programa, pero si tenés el Congreso en contra, diputados y senadores, lo que le pasa a Boris, lo que le pasó a Allende, no vamos a poder colocar en ejercicio, en práctica, el programa en su totalidad. Entonces se está uniendo presidencia con diputados, lograr la mayoría en diputados y también en senadores. Ojalá. Entonces dijimos lista única de diputados y senadores. ¿Sabe lo que es colocarse de acuerdo 9 partidos en lista única? No se logró. Y hubo unos partidos, 2, y un movimiento, 3, que eran pequeñitos, dijeron no, nosotros no vamos, y van solos. Van a votar por Janet, pero en el campo del Congreso es donde se divide el voto. Justamente. Qué difícil. Una pregunta, Pancho. Ante todas estas dificultades que mencionas, que las candados que hay institucionales con esto que mencionas del Congreso,
el voto de derecha de migrantes venezolanos, todo este panorama complejo. ¿Qué posibilidades le ves y qué relación ha tenido la candidata Janet Jara con los movimientos sociales? ¿Y qué posibilidades estos movimientos sociales tendrían de incidir en eventuales cambios? Todos. Ha hecho un trabajo formidable Janet Jara con los movimientos sociales, sobre todo de mujeres. Porque tiene, dentro de las cualidades que tiene, es una experta y eximia bailarina de cumbias. Entonces, hoy baila cueca. Entonces, tiene una llegada con el mundo poblacional, con los movimientos sociales de estudiantes, de pobladores, de pueblos originarios, de mujeres, pero inmenso. Y ese es una, ¿cómo se llama lo del pueblo? Una fortaleza, una fortaleza grande. Entonces, estamos confiando en esos movimientos. Además, ella los invitó a participar en los nueve partidos que pasaron su propuesta para el programa, pero ella se fue, recorrió Chile de Arica a Punta Arenas. Ella no asistía a foros, hizo como 5 foros al comienzo, que son los foros que hacen el gran empresariado con todo el despliegue comunicacional y por todas las televisoras. Dijo, pero si yo le estoy hablando aquí a los empresarios, yo no soy empresario, yo soy del pueblo, y no fue más a foro. Ahora tiene 3 foros obligados, ahora en este mes, que van todos. Pero ella recorrió Chile de Arica a Punta Arenas, en las grandes ciudades, con un apoyo pero maravilloso. Entonces hay un fuerte respaldo ahí en ese campo, y es una gran confianza que estamos teniendo de que todo eso, y recogió las propuestas de ella, porque ella presentó su programa, los unió con los de los 9, pero dijo, momentito, esos son los programas de los partidos, ¿y el pueblo? Yo salí a escuchar al pueblo. Exactamente, ¿cómo incorpora las demandas sociales? Incorporó esas demandas, por eso se puso a viajar en la Jaraneta, si le pusieron un búho inmenso, y antes era una renoleta, en vez de decir citroneta, renoleta, se llama Jaraneta, la pintaron roja, no sé por qué. ¿Quién sabe? Entonces falta la voz nada más. Entonces súbete a la Jaraneta y va recogiendo entonces las necesidades, las sugerencias y las exigencias de la población, de las mujeres, de los niños, de los estudiantes, del pueblo pescador, del pescador artesanal, del minero. Y se maneja, y vos la escuchás en los foros nacionales. Oye, dice, pero ¿cómo es esta tipa, es abogada y administradora y maneja un lenguaje de las minerías? Oye, está muy bien asesorada en esos campos, de la pesca artesanal, del campesinado. Se maneja la gran... Ustedes saben que Chile es un productor de cobre, el grandote, ¿no? Pues un lenguaje maravilloso, y los sindicatos ahí están con Janet Jara. Ese es como dicen los chilenos, no sé, acá, que como que se vuelve el alma al cuerpo después de estas cosas, de este discurso hacia estos 2 países, ¿no?, que nos han complicado. Tranquiliza un poco eso. Entonces, qué alivio, me decían el domingo. Entonces, pero eso, frente a Cuba y frente a Venezuela, no es la voz del Partido Comunista. La voz del Partido Comunista está con Cuba, completamente. La voz del Partido Comunista está con Venezuela, totalmente. ¿Y cómo crees que pueda ser la relación si ella gana finalmente la presidencia, que esperamos que sea de esa manera? ¿Cómo crees que sea la relación de ella con Venezuela, con Cuba? Eso es lo complejo. Eso es lo complejo. Porque la política internacional la va a decidir ella. Y esto es público, por eso lo voy a decir. El partido, cuando la estaban obligando a renunciar, y se hizo un pleno del partido del Comité Central, y el partido le dijo, tiene toda la autonomía. Toda la autonomía. Sí, porque usted no va a perder la militancia, pero usted no es la candidata del partido. Es militante del partido, usted es la candidata de 9 partidos. Y tienes que representar a los 9 partidos. Y ellos algunos son socialdemócratas, son centroizquierda. Entonces ella no puede presentarse como comunista, aunque lo sea, y con carnet, porque ella no está representando solo al partido, está representando a 8 partidos. Y esa circunstancia política interna, pero también el contexto internacional, que no va a ser sencillo no va a ser fácil para decidir cosas.
En estos últimos minutos que nos quedan, Pancho, a modo de conclusión, si la compañera Janet Jara gana las elecciones en primera o segunda vuelta, sería un hito importante, ¿no?, que una mujer comunista llegara a la presidencia. Por primera vez en la historia de Chile. ¿Cuáles son las perspectivas que tú ves y el papel que tú ves de Chile dentro del contexto del llamado progresismo latinoamericano con una Janet Jara presidenta de Chile? Tomo aire primero. Toma aire. Porque está compleja la pregunta. Claro, porque imbuido por lo que está pasando actualmente, entonces en el contexto nacional va a ser de obviamente crecer. Nuestro pueblo, nuestras compañeras, estudiantes, campesinos, pueblo originario, obviamente, y sobre todo si ganamos las cámaras, vamos a tener un despliegue así para arriba, recuperación y obtención de nuevos derechos. O sea, la vida del pueblo va a crecer. Pero en política internacional, específicamente frente a Cuba no lo veo tanto, pero frente a Venezuela, y reitero, como nos le han preguntado por Nicaragua, veo que va a estar un tanto complejo eso, porque nos va a complicar a uno como militante con toda la unión ideológica, política y orgánica que tenemos con Venezuela, con Cuba y Nicaragua. Nos va a complicar si salen declaraciones similares. Claro. Bueno, pero sí tendría una buena mancuerna con la presidenta Sheinbaum en México, obviamente, con el presidente Petro en Colombia. Ahí tendría muy buena comunicación y relación, ¿no? Sí, yo pienso que con Cuba también la tiene. De hecho, hasta Boric ha moderado su discurso frente a Cuba, ¿no? Bastante. Entonces, y creo que lo último fue el domingo, cuando lo del premio Nobel de la contrapaz, ¿no?, que la compañera también emitió unas opiniones que son discutibles. Sí, claro. Pero eso, como se dijo el domingo en el encuentro también por unos compañeros chilenos, eso se discute en casa. El trapo sucio se lava en casa. Y además el primer objetivo es ganar las elecciones. Ese es el propósito fundamental. Porque a lo mejor nosotros con declaraciones así le estaríamos haciendo el juego a la derecha, porque la derecha está pendiente de todo esto. Miren lo que dijeron allá, están censurando, están contra la Janet Jara. Entonces esto es tan sutil. Por eso el domingo planteamos en la Comisión de Comunicaciones el uso de la semiótica, la falacia, las ideas fuerza, la posición, que eso es el lenguaje de comunicaciones. Hay que tener tanto cuidado con los conceptos, con los constructos que vamos a usar, porque tienen acepción A, B, C, D y significados y significantes diversos si nosotros no usamos en un contexto histórico, cultural determinado, tal constructo, tal expresión. Entonces ahí el rol de los medios de comunicación es fundamental, porque te hacen la opinión pública, pues. Y si tú puedes manejar a la opinión pública. Entonces, es que hay libertad de expresión. Nosotros en filosofía decimos sí, totalmente de acuerdo, pero una cosa es tener libertad de expresión y otra es tener libertad de pensamiento. Si usted no tiene libertad de pensamiento, no está informado, tu expresión no tiene libertad de expresión va a tener. No tiene libertad de expresión. Está hecho como un caballo al matadero, así. Y los medios de comunicación en países, para hablar de Chile, están hechos para hacer justamente rebaños al matadero, pues. Y la libertad de pensamiento no está. Entonces, ¿por dónde se informa la gente? Por los teléfonos. El que es curioso, observador, investigativo y quiere saber más, quiere profundizar, busca la información. Pero el grueso de la gente no busca esa información y se conforma a lo que sale en televisión y cosas en la radio y ya. Pues, estimado Pancho Muñoz, te agradecemos mucho estas palabras, estos conceptos, toda esta información, también toda esta memoria histórica. Seguramente nuestros amigos y amigas, camaradas, todos, pues van a poder tener mucho material de reflexión con lo que nos has compartido. Agradecerte
tu participación aquí. Gracias, Luz María, por estar en esta mesa. Compañeros, pues muchas gracias por seguirnos en Izquierda Debate, este espacio de análisis, discusión de la unidad de las izquierdas, en su emisión número 31. Los invitamos a seguir este programa y todos los que vengan. Y por supuesto, sugerirnos temas, sugerirnos preguntas a nuestros invitados, etcétera, y seguirnos en nuestras redes. ¿Tienes redes sociales, Pancho, que quieras compartir? Sí, yo soy el que hago, nuestro productor en en Costa Rica, hacemos voces y guitarras para Víctor Jara. Tenemos 6 conciertos este año, hicimos el primero, el 5 de octubre, y allí hay una red de Nehuen Cultural Arte Producciones, donde rendimos homenaje a Víctor Jara con conciertos en vivo. Son 2 horas y media y pueden buscarnos y las transmitimos. ¿Nehuen? Así te... Nehuen, allí está Nehuen, mira, se alcanzan a ver. Nehuen. Así lo me pongo de pie, pero a ver, Nehuen, que lo puede leer para acá y para acá. Es del Mapudungún, mapuche, y significa rebeldía. Perfecto. Rebeldía. Entonces yo no puedo decir productora rebelde porque me la cierran. Entonces lo digo en Mapudungún, mapuche, y ahí en Costa Rica piensan que es inglés y dicen Nehuen. Entonces no vamos a explicar eso, no importa. Entonces bien. Productora de rebeldes que da homenaje a Víctor Jara hace 9 años que llevamos esto, y a Violeta Parra, y a la Chabela Vargas, y a la Frida Kahlo, y a Salvador Allende, etc. Y estamos haciendo el documental de Víctor Jara en Costa Rica, porque hizo Cuba el 71, Cuba, México, Costa Rica, Colombia, y le estamos siguiendo la pista. Aquí estuvo en la Peña los Folcloristas, Víctor. Sí. Pues bueno, nuevamente, bienvenido a México, gracias por tu participación, y por supuesto fue una muy nutricia plática, con mucha información. Gracias a ustedes por invitarme. No, pues hasta la próxima.